Estimados hermanos, estamos hoy día sábado 26 de septiembre del 2020. Que Dios los bendiga y los siga guardando, como a mí también lo está haciendo. Gracias por su misericordia. La lección número 13 trata de la unidad en el cuerpo de Cristo. Es un tema muy cristocéntrico, como vamos a ver, porque fue Él quien la fundó, ¿no? Jesucristo. El versículo motivador está en Juan capítulo 17, desde el 22 hasta el 23. La gloria que me distes, dice Jesús, la gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este versículo lo dice el mismo Jesucristo, refiriéndose a la unidad que debe haber en la iglesia, ¿no? En su época fue la peor etapa de la historia. Su pueblo atravesaba, el Israel, la peor etapa, y estaban sojuzgados por el peor imperio, ¿no? Por el más proféticamente desalmado, ¿no? Pero aún así, él pedía unidad, y así lo enseñó y así los dejó a su iglesia. También la lección nos sugiere de que estudiemos el capítulo 17, ¿no? El capítulo 17 de Juan. Tiene 26 versículos, pero los que lo hemos estudiado se puede sintetizar solamente en algunas partes importantes, ¿no? Aquí están. En Juan 17, 1 al 3, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Así define Juan en este versículo a la vida eterna, que conozcamos a Dios, al Dios verdadero. 9 y 11, con respecto al tema: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Aquí se pone enfático el Señor Jesús para prestarle atención. Y préstale atención. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me distes, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 14 y 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Con cuidado, que los guardes del mal. No son del mundo, como también tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación, ¿no? Como consecuencia de la justificación, solamente los justificados por la fe en Cristo, solamente los justificados por los méritos de Cristo, tenemos ese privilegio de entrar a la santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo
crea que tú me enviaste. Este es el resumen de todo el capítulo 17 con respecto a la unidad dentro de la iglesia. Bien, en Efesios, busquemos ahora en Efesios capítulo 4, todos los versículos están allí en el tema. Efesios capítulo 4, 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿no? Entonces, aquí podemos poner un Señor, una fe, un bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un Dios y Padre de todos. Dice aquí que es un Dios, es un solo Dios y Padre de todos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque estamos estudiando la unidad en el cuerpo, la unidad en la iglesia de Cristo realmente, así debió llamarse. Bien, teniendo un Señor, una fe, un bautismo, nosotros, hermanos, gracias a los méritos de Cristo, tenemos vida eterna solo en Él, ¿no? Pero somos llamados a vivir en amor, en fraternidad. Pero en los últimos 20 o 30 años, la iglesia, nosotros hemos ido decayendo porque dejamos nuestro primer amor, ¿no? Dejamos la humildad y como se ha multiplicado la maldad de tal forma, el amor de muchos se ha enfriado y en algunos ha desaparecido o está desapareciendo. Me refiero a elementos de la iglesia, ¿no?, que ya no están con nosotros, tomaron otros caminos, otros rumbos, ¿no? O se han plantado en vivir en tibieza, lo cual también es rechazado por Dios, debido a que dejamos esa humildad, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, yo habré sido niño o adolescente, y tú también lo habrás recordado, ¿no? Ahora repetirlo esto es algo cursi, incluso en las escuelas, las universidades, los centros de trabajo, en la iglesia. Recordarás tú que decíamos esto, ¿no? Uno para todos y todos para uno. En las iglesias ese buen pensamiento ya no hay, ¿no? Así se fundó. Uno para todos, todos para uno. Yo recuerdo mucho, dice así, uno para todos, todos para uno, ¿no? Ahora más bien, hermanos, como ha recrudecido o ha aparecido el egoísmo, ¿no? El egoísmo, el sectarismo, la división dentro de las iglesias, ¿no? Esos grupos que siempre con fines humanos, no divinos, ¿no? No vais a pensar que ellos ya tienen en su corazón, como algunos de nosotros lo tenemos, ¿no? Uno para todos, todos para uno. Eso es porque hemos dejado nuestro primer amor y porque ya no lo escuchamos ya. Vamos a ver en la lección cómo desnuda el problema, el asunto de nuestra iglesia y de la iglesia en todo el mundo. En 1 Corintios 1:10, lo podemos encontrar en los versículos que tienen en la lección. Os ruego, pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, en una misma opinión, ¿no? Porque la abundancia del corazón habla de la boca, ¿no? Cuando tendríamos este espíritu de unidad, y el mismo apóstol Pablo, el expositor del Evangelio puro, nos dice que en el nombre de Jesucristo, que hablemos una misma cosa y que no haya divisiones entre nosotros. Lo mismo él repite en Romanos capítulo 15, 5 y 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes y una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 13, también sobre este asunto, 11 y 12. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con un beso santo, ¿no? Ni más ni menos, ese es el propósito de Cristo para su iglesia. Pero si no vemos esto, es porque estamos desunidos, lógicamente. Miren este versículo en Efesios 4, 1 y 2. Pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis preso en el Señor, ¿no? Él era esclavo de Jesucristo, como yo y como tú. Era siervo de Jesucristo, como tú y como yo, era el apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. No cuesta nada, es gratuito la unidad en la iglesia, hermanos. Solo hacer esto, lo que vamos a comentar luego. Para que el resto pueda reconocernos, ¿no? ¿Cómo el resto nos puede reconocer? Para que no solamente ahora la gente, cuando nos ve con una corbata, un terno y una Biblia, ya no opinan como antes, ¿no? Esos van a su iglesia, pero, ¿no? Comienzan a vernos algunas cosas que podemos corregirnos. Está bien, no, en esta vida nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos corregirnos. Dice San Juan 13, 35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. En esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos. El mundo conocerá en que os améis unos a los otros. En ese amor que tanto me falta, ¿no? Que tanto adolecemos. En Salmos 133, versículo 1, dice así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando hay amor, hay armonía, ¿no? Y la obra misionera se desarrolla, ¿no? Si no se desarrolla es porque no hay amor, no hay armonía, no hay trabajo conjunto. Porque así como estuvieron los 12 y estuvieron reunidos todos ellos, dice en Hechos 12, estando unidos y perseveraban unidos en fe y oración, y vino el Espíritu Santo y luego les mandó a predicar, ¿no? Perseveraban unidos y unánimes en fe y oración. Ahora,
acá hay unos párrafos de la lección eh, que dice así: esto es en la fe, esto es en la fe en Cristo. Somos uno, y aunque conforme en la condición de esta vida presente, sea preciso que estemos divididos en diferentes personas, así como hay muchos miembros, pero sin embargo somos un solo cuerpo bajo una sola cabeza, Cristo, ¿no? A pesar que hay diferentes diferencias, hay diferencias en el cuerpo, en un mismo cuerpo hay tiene muchos miembros, muchas funciones, muchas especialidades, ¿no? Tenemos diferentes aparatos y sistemas, pero todos ellos, este cuerpo está bajo una misma cabeza, está unido, ¿no? Tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, una misma idea. Así dice. Ahora bien, también nos lleva a hacer una comparación acerca de la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto, ¿no? Eso está en la lección. En Santiago capítulo 3, ¿no? Aquí, esto está en Santiago capítulo 3, lo pueden ver, 15 y 16. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? Es fácil, hermanos. Es duro de aceptarlo, pero esas susceptibilidades, tenemos que dejarlo por amor a nuestro Señor. Por eso que nuestro Señor nos dice que tenemos que negarnos, ¿no? Santiago capítulo 3, 15 y 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, ¿no? Son las características de la sabiduría terrenal, ¿no? Dice que tiene 6 componentes. Es animal, ¿no? Es diabólica. Y que más nos dice, aquí hay celos, contención, luchas, ¿no? Dice el versículo, celos, contención, perturbación, ¿no? Perturbación y obra perversa. Así termina el versículo 16, y obra perversa. Esa es la sabiduría terrenal, ¿no? Podemos, siempre que haya, por más hombres o mujeres elocuentes, ¿no? En la iglesia me refiero, ¿no? Falsos pastores, falsos ministros, falsos dirigentes, falsos hermanos, ¿no? Pero están nutridos de esta sabiduría terrenal. Siempre habrá celos, contención, perturbación, ¿no? Y obra perversa. Los celos que siempre existe no es propio de la iglesia. Se debe dejar. Y casualmente Dios ha creado o nos ha refrescado un método que ya lo voy a mencionar, que ustedes muy bien lo conocen. Ahora en Santiago 17, Santiago 3:17, ¿no? La sabiduría de lo alto. Podemos leer. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Son las 7 características perfectas, ¿no? Y lo vamos a escribir. Es pura.
es pacífica. También nos dice Santiago que es amable y benigna. Dice la sabiduría benigna, misericordia. Tiene buenos frutos. Se refiere a las buenas obras. Sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía, ¿no? Esta es la sabiduría según de lo alto, según Santiago capítulo 3, versículo 17, ¿no? Esta es la cual debe ser, por el Espíritu Santo, inspirar a los dirigentes de la iglesia y a los hermanos de la iglesia para poder estar, solamente así podemos estar unidos en un solo cuerpo bajo una misma cabeza, que es Jesucristo. Y también dice así, esto está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 244. La unión hace la fuerza, la desunión causa debilidad. Trabajando juntos y con armonía para la salvación de los hombres, debemos ser en verdad unidos con Dios. El siguiente, los que se niegan a trabajar en armonía con los demás deshonran a Dios. El enemigo de las almas se regocija cuando ve a ciertos hermanos contradiciéndose unos a otros en su trabajo. Los tales necesitan cultivar el amor fraternal y la ternura en su corazón. Si pudiesen apartar el velo que cubre el porvenir y percibir las consecuencias de su desunión, ciertamente se arrepentirían, ¿no? Dice Elena G. de White que si pudiéramos descorrer, ¿no?, el velo que cubre el futuro, el porvenir, y percibir las consecuencias de su desunión, ciertamente se arrepentirían. Bien, ahora sí sobre la pregunta ya última, pero yo quisiera leer esta parte. Testimonios Selectos, tomo 5, página 108. Estamos estudiando la palabra de Dios, la Biblia, lo que nos habla, y también el espíritu de profecía, cómo debe ser la iglesia. Miren la unidad en criterios que hay para poder mantenernos unidos y hacer la obra. Tantos ejemplos se ha puesto, ¿no? Así como una fábrica, una empresa, si no hay unidad, no hay buen trabajo, no hay buena producción, no hay buena productividad y no hay nueva producción, y la economía se echa a perder y todo lo demás. Así en las escuelas y centros y en las familias también. Y también en la iglesia es la misma, ¿no? Es la misma, es una empresa espiritual donde tenemos una cabeza y esa cabeza tiene, bajo esa misma, tiene un solo cuerpo, no tiene dos cuerpos. Miren lo que dice aquí. Testimonios Selectos, tomo 5, página 108. No es la oposición del mundo la que nos hace peligrar más. El mal que los cristianos profesos guardan en su corazón nos expone más grave de los desastres y retarda el progreso de la obra de Dios. Pongan atención, otra vez lo voy a repetir. No es la oposición del mundo la que nos hace peligrar más. El mal que los cristianos profesos guardan en su corazón nos expone al más grave de los desastres y retarda el progreso de la obra de Dios.
No hay modo más seguro que debilitar nuestra vida espiritual que el ser envidiosos, sospechar unos de otros y dejarnos llevar por la crítica y la calumnia. Testimonios Selectos, tomo 5, página 108. Bien, hermanos, esto es tan sencillo, pero necesitamos algo que felizmente Dios ya dio a la iglesia, ¿no? Estas plegarias de medianoche, ¿sí? Es tan importante, hermanos, orar por los enfermos, por cualquier tipo de enfermedad, sí, es importante. Pero más importante es orar por la enfermedad del cuerpo de Cristo. Es decir, vamos a insertar en la agenda, ¿no?, de las plegarias de medianoche y de los cultos matutinos, orar por la unidad, así, desinteresadamente, por la unidad de la iglesia. Que Dios, así cuando alguien tiene cáncer y Dios hace un milagro que uno no lo entiende, ni los médicos tampoco lo entienden, también vamos a orar por la unidad. Es un milagro que no lo entendemos, que quizás no queramos, quizás ya mi corazón se endureció un 30% o 80%, no lo sé. Pero démonos en este espacio, esta plegaria de medianoche que el Espíritu Santo ha inspirado a toda la iglesia en todo el mundo. Como la última oportunidad, en medio de la pandemia ha aparecido esto. Es el propósito de Dios. Oremos por esta enfermedad del cuerpo. Es la desunión, hermanos. Así como en una familia, cuando hay desunión, hay divorcio, vienen las enfermedades. Pueden estar unidos ahí, padre y madre, pero divorciados espiritualmente, en una unidad sincera. Vienen las enfermedades, las debilidades. El sistema inmunológico de los padres y de los hijos se deterioran y vienen las depresiones y ellos van a buscar nuevos vicios que se encuentran en la esquina de las calles. Pero el propósito de Dios es que Él quiere arreglar y quiere perfeccionar, enriquecer el sistema inmunológico del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y todo eso se hace con la unidad, teniendo no solamente un buen régimen alimenticio, sino sobre todo tener paciencia, paz, tener amabilidad, ser benignos, misericordiosos, llenos de buenas obras, practicando los mandamientos de Dios, ¿no?, dándonos una oportunidad. Así se robustece el cuerpo, hermanos. Quizás no tengamos plata para comer un día, pero una buena noticia en Cristo Jesús, hermanos, tu piel se te sonroja, se te pone mejor. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo. Así es la promesa de Dios. Nada reemplaza, hermanos, nada reemplaza el poder del Espíritu Santo. No es la riqueza ni la paz terrenal como lo miran los hombres. Nosotros nos movemos por fe, no por vista. No dependemos de que mi billetera esté llena para tener amabilidad, tener paz y estar en armonía. No, tener la palabra de Dios es tener paz, paciencia, estar justificados perfectamente en Cristo, porque la única condición de tener paz es esta. Es la justificación por la fe, ¿o no? Dice en Romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si tienes paz para con Dios, hermanos, vas a tener paz para los demás hermanos con la iglesia y con quienes te desenvuelvas. Es una paz que sale del que emana mismo del corazón de Dios y lo pone en el tuyo, ¿no?, por la obra del Espíritu Santo. Esa paz que echa fuera todo temor, ¿no?, echa fuera toda depresión, todo cansancio mental. Eso lo conseguiremos también en las plegarias de medianoche que siempre se debió hacer. Ahora, con la pregunta número 7, con esto terminamos. Dice así: ¿hasta qué punto deberíamos insistir en la unidad? ¿Hasta qué punto? Quizás tú tengas alguna versión personal, pero lo que la Biblia dice es lo que tenemos que aprender.
Así, hermanos, lo más importante en la iglesia, una de las cosas importantes es la familia, ¿no? Es el matrimonio, mandamiento de Dios, ¿no? Porque la iglesia no es tanto el conjunto de departamentos, ¿no? De departamentos administrativos, ¿no? Sino es el conjunto de hogares, conjunto de matrimonios, conjunto de familias, ¿no? Con 7 palabras, Josué zanjó con éxito la unidad en el pueblo. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú hazlo con tu casa, el otro con su casa, el otro con su casa, ¿no? Dice aquí, ¿hasta qué punto, la pregunta 7, última, deberíamos insistir en la unidad? Así cuando algunos cuentan y dan sus versiones en el tema del matrimonio y del divorcio, algunos hermanos luchan y dan todo. Hombres y mujeres dan todo para salvar el matrimonio delante de Dios, por respeto a Dios, por respeto a sus hijos, a la familia y a la iglesia, ¿no? Los que han luchado, dice, ¿hasta qué punto deberemos insistir en la unidad? Esos hermanos que han luchado, que han insistido para tener unidad en su hogar, ellos deben ser los dirigentes de la iglesia, hermanos. Porque han agotado todos los recursos en el nombre de Jesús. Se han humillado. Se habla como algo cursi, el perdón, la unidad entre el matrimonio, en la familia, ¿no? Pero esos hombres y mujeres han llegado a salvar su matrimonio. Han insistido, hermanos, para salvar esa unidad. Ellos son capaces, tienen la llave para mantener la unidad de la iglesia. Sí, hermanos. Por algo capítulo 3 de 1 Timoteo, habla ahí. Dice, si tú deseas obispado, si tú deseas el pastorado, ¿no? O ancianato, buena cosa deseas, pero ahí están, ¿no? Aquel que salvó su familia, ¿no? Y tiene buen testimonio en esa área, insistió hasta el último, porque todos, hermanos, todos en todo el mundo, a través de todos los tiempos, según los especialistas, de los doctos y los indoctos, han tenido que sacrificar hasta lo último. Ellos tienen la llave, como pararse frente al resto de familias y darles un así dice Jehová, o darles un escrito está, ¿no? Ellos son los llamados a dirigir la iglesia. Esta es la versión. ¿Hasta qué punto deberíamos insistir en la unidad? Así como tú has salvado tu familia, tu matrimonio, y has llegado hasta el punto, hermano, que te has humillado. Dios te ha dado la llave, que lo conoces Él y tú. Tú puedes ayudar a las demás familias para la unidad de la iglesia. Y con esto terminamos, hermanos. En Apocalipsis 2, versículo 2. Solamente estamos cómo mantener la unidad, cómo mantener con éxito la unidad dentro de un solo cuerpo, llamada Iglesia de Cristo. Apocalipsis 2, versículo 2. Luego 20 y 21. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No soportó la iglesia, hermanos, a estos falsos ancianos, falsos pastores, ¿no? Porque fueron probados su paciencia, su arduo trabajo, y no puede soportar a ellos, y los ha llamado mentirosos. Que Dios bendiga su palabra, y será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante. Amén.